Mis hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente un gusto de estar con ustedes para compartir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Y el día de hoy precisamente vamos a estar viendo nuestra lección número 24 y ya es la última lección de este manual que hemos estado pues estudiando y que no es otra cosa más que la palabra de Dios y lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y la lección lleva por nombre, fíjense qué hermoso, comprensión. Recordemos, mis hermanos, que todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo por parte de nuestro Señor es de acuerdo al reino de Dios, es de acuerdo a la sabiduría pura que es Dios, porque es la palabra de Dios. Entonces, no es como lo ve el mundo, no es como piensa el mundo o como lo maneja el mundo, sino como es la realidad y la verdad absoluta que es en la realidad de Dios. Entonces, hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la comprensión y en el transcurso de la lección vamos a ver qué importante es esto para poder ir creciendo aún más en el Señor, en el Evangelio, pero sobre todo lo que va a producir el que nosotros pongamos por práctica esa comprensión. Amén. Bueno, y como siempre ya sabemos, vamos a tener nuestras preguntas a reflexionar y la pregunta número 1 es la siguiente. ¿Qué es para ti la comprensión? Número 2. ¿Por qué es necesaria la comprensión? Número 3. ¿Nos ayuda la comprensión en nuestro diario vivir? ¿Ustedes qué creen? ¿Que nos ayudará? ¿Será indispensable? ¿Será necesaria? Lo vamos a ver en el contenido de la lección. Y bueno, como siempre sabemos que tenemos un texto a memorizar y que es el texto base en el que se desarrolla la lección. Y si ustedes se dan cuenta y en sus manuales dice texto a memorizar. Si dice texto a memorizar quiere decir que lo debemos de grabar en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, mis hermanos, porque nosotros al guardar la palabra, al tenerla presente, se va a quedar aquí, se va a impregnar en nuestro ser y obviamente al estar impregnada es como los alimentos. Nosotros nos alimentamos y ¿qué pasa? Todos los nutrientes recorren todo nuestro cuerpo para mantenerlo sano, fuerte, vigoroso, crear los anticuerpos y las defensas para cualquier ataque. Lo mismo es el alimento de Dios. Nos alimentamos y ¿qué es lo que va a hacer? Esta palabra nos va a nutrir y va a hacer que estemos fuertes, vigorosos, saludables. Por eso es tan importante que cuando dice aquí texto a memorizar, todos los textos los estemos memorizando precisamente ¿para qué? Para que se encarnen en nosotros y es la palabra de Dios la que va a estar produciendo esa vida y vida en abundancia en cada uno de nosotros. Nuestro texto a memorizar lo encontramos en Efesios 3, 18 y 19. ¿Lo leemos? Léanlo allí ustedes, igual que yo, en voz alta para que podamos, como hoy el Señor va a estar hablando, comprendiendo lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Y dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis, ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Eso lo encontramos en Efesios 3, 18 y 19. Como siempre me voy a permitir leerles esa misma porción de la escritura en una versión que es la Nueva Versión Internacional y nos dice lo siguiente: puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo,
En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo entendimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice que comprendamos junto con todos los demás, en pocas palabras, la medida, ¿sí? Y lo profundo del amor de Cristo. Pero dice, compréndanlo. ¿Y para qué nos dice que lo comprendamos? Nos dice aquí, para que nosotros conozcamos ese amor que sobrepasa todo entendimiento humano y nosotros al comprenderlo, nosotros al entenderlo, conocerlo, ¿qué es lo que va a producir? Que estemos llenos de la plenitud de Dios. El comprender va a traer una consecuencia, como también el no comprender también traerá sus consecuencias. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a entrar de lleno al contenido de la lección y nos dice lo siguiente. Dice que la comprensión es la facultad o capacidad para entender las cosas. Una vez más, es la capacidad o la facultad para entender las cosas. Esa es la comprensión, la capacidad que tengamos para comprender las cosas. Dice que cuando nosotros llegamos al conocimiento y al entendimiento de la palabra del Señor, nos damos cuenta que comprender es necesario para que en nuestro diario vivir se cumplan los planes y propósitos divinos. Y totalmente cierto, ¿verdad? Es necesario que nosotros conozcamos, pero también, mis hermanos, no nada más conozcamos, sino que también entendamos la palabra del Señor para que su plan y su propósito sea cumplido en cada uno de nosotros. Fijémonos que nos está hablando de dos condiciones, conocer y entender. Bien, entender es el sinónimo de comprender, ¿sí? Pero nos dice que conozcamos y entendamos. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer, sin embargo, a lo mejor no lo entiendo. Y además, otra, no puedo entender lo que no conozco. Y aquí la orden del Señor está diciéndonos que conozcamos y entendamos su palabra. ¿Pero para qué? Y ahí hay un propósito. Es necesario que la conozcamos y la comprendamos, pero para que alcancemos el propósito y los planes de Dios. ¿Tú conoces cuál es el plan y el propósito de Dios en tu vida? En este tiempo o a estos tiempos o a estas alturas, como se dice, ya cada uno de nosotros debemos de saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, su plan. Y si todavía no te queda claro, mi hermano, mi hermana, el propósito de Dios es que nosotros tengamos su imagen y semejanza, es decir, que seamos igualitos que nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo. Él es el que vino y dejó ejemplo aquí en la tierra, que como hijo de Dios, aquí en la tierra se puede vivir como en el cielo. No hubo nada que lo obstaculizara el que Él cumpliera el propósito del Padre. Y el propósito del Padre en ti y en mí es que tengamos su imagen y su semejanza, es decir, su carácter. Entonces, es necesario conocer la palabra de Dios, porque allí es donde Él nos dice qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. En pocas palabras, cómo es que debemos de vivir aquí. Allí está en su palabra. Por eso necesito conocerla, necesito entenderla, para que entonces, entendiéndola, yo la ejecute. Y al estarle ejecutando, el propósito de Dios se esté cumpliendo en mí. Ese hermoso propósito divino que tiene Dios para ti y para mí se esté cumpliendo. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender. Y aquí, mis hermanos, es bien importante
que tengamos en cuenta cuán importante es que conozcamos la palabra de Dios. En la palabra de Dios, que son las escrituras, ahí se nos revela el Padre. Ahí podemos conocer su corazón, el cómo piensa, el cómo siente, qué es lo que quiere para nosotros, qué es lo que Él nos manda a hacer y qué es lo que Él nos manda a no hacer. ¿Sí? Entonces, vivimos en la tierra, vivimos en el mundo, pero dice la escritura que no somos del mundo. Y aquí es a lo que quiero llegar. A lo mejor aquí en la tierra o en el mundo, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, se están poniendo muchas cosas de moda. Por ejemplo, se llama esa nueva palabra que anda por allá, bueno, no tan nueva, pero que está de moda, el ser ¿el qué? Inclusivo. El de incluir, sí, a un grupo, o no segregar a ciertas, o marginar a ciertos grupos, ser inclusivo, perdón. Y puede parecer muy bien, puede parecer muy justo socialmente, pero si nosotros llevamos esto a la luz de la palabra, vemos que eso no está dentro del diseño de Dios. Ahorita también podemos poner este ejemplo y cabe un poco en lo que estaba mencionando, que hay de aquella respeto que dicen respecto a los matrimonios del mismo sexo. Y no voy a entrar en polémicas, simplemente que hay cosas que aunque el mundo piense que está evolucionando supuestamente, a la luz de la palabra y conforme al diseño de Dios, eso no es lo correcto. Por eso es importante conocer la escritura, entenderla, comprender lo que el Señor nos está diciendo ahí para ser sabios, ¿sí? Para ser entendidos. Y sobre todo, al momento que nosotros conocemos lo que dice la escritura, entendemos lo que dice la escritura, obviamente vamos a saber que de lo que hay en el sistema, nosotros no debemos de ser partícipes. ¿Por qué? Porque conocemos la voluntad de Dios, y muchas veces, aunque aparentemente son cosas buenas, si nosotros no hemos entendido lo que dice el Señor en su palabra, podemos adaptarnos a esa mentalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Eso va a ser motivo de que yo sea separada o sacada del camino del propósito de Dios. Por eso tan importante conocer la palabra del Señor, ir a las escrituras y darnos cuenta qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Amén. Prosigamos. Dice que si partimos de la base que comprender las escrituras es un principio que fundamenta el origen de nuestra fe, entenderemos que debemos que, mis hermanos, si yo comprendo que las escrituras es un principio fundamental del origen de mi fe, porque obviamente mi fe no va a poder ser fundamentada, no va a poder nacer o desarrollarse en mí si yo no conozco las escrituras, si yo no sé lo que dice Dios, si yo no sé de las promesas de Dios. Entonces es necesario conocer las escrituras y comprenderlas para que de ahí de ahí empieza el fundamento de nuestra fe. Y dice que así vamos a entender que debemos de leer las escrituras, debemos conocer las escrituras, debemos de profundizar en las escrituras y meditar en las escrituras. Y esto va a traer como resultado la transformación de hábitos, de costumbres, de acciones que reflejarán el nuevo estilo de vida, pero un nuevo estilo de vida en ti y en mí, pero no conforme al mundo, sino que conforme al reino de Dios, porque yo estoy yendo
al abrevadero, estoy yendo a la sabiduría pura, a la verdad absoluta que es Dios a través de su palabra. Y como yo empiezo, ¿qué? A leerla, empiezo a conocerla. Y al leerla y conocerla, empiezo yo a entenderla. Pero cuando la entiendo, empiezo a estar, ¿qué? Ejecutando. No se queda en un simple conocimiento, sino que la empiezo a estar ejecutando. Y al estar ejecutando, esa palabra va a traer cambios a mi vida, cambios en actitudes, cambios en formas de pensar, cambios en formas de sentir. Es decir, una transformación en todo mi estilo de vida. De manera que lo que no debe de estar en mí conforme al diseño de Dios va a ir siendo quitado y va a ir poniéndose todo lo que necesito yo de Dios tener en mi vida para que Él se esté expresando y para que su propósito se cumpla en mí. Pero por eso es necesario leerla, conocerla, entenderla, pero sobre todo ejecutarla. Pero la voy a ejecutar ¿cuándo qué? Cuando yo la haya entendido, porque entiendo cuál es la voluntad del Padre, porque entiendo lo que Él ahí dice, que Él ya me predestinó, que Él ya me salvó y que ahora yo en Él soy una nueva criatura. Amén. Bueno, prosigamos. Así nos dice que miremos con una visión clara que en las Sagradas Escrituras se da a la luz el modelo a seguir que Dios estableció para todos nosotros, sin importar la nacionalidad, el color de piel, idioma, rango cultural, político, económico y social. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no nada más es para ti o es para mí, es para todos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que seamos salvos, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios aquí es para todos, no importa la nacionalidad, lo que aquí hoy el Señor nos habla, no importa ni el color de la piel, ni el rango cultural, ni político, ni económico, ni social, es simplemente la palabra de Dios y Él quiere que la conozcamos y es para todo. Ahorita lo que yo les voy a decir, espero que me dé también a entender. Al decir que de grado cultural, estamos aquí en la Tierra y la mayor parte, por no decir que creo que todos los que estamos en este grupo tenemos algún tipo de profesión o a lo mejor algún oficio. Y eso es importante, ¿por qué? Porque es lo que nos ha hecho abrirnos puertas para poder obtener un empleo y un ingreso con el cual, a través del cual el Señor nos está proveyendo. Pero mis hermanos, que eso no llegue a ser un estorbo para llegar al pleno conocimiento y la comprensión de las Escrituras. ¿A qué voy con esto? En medida que nosotros estamos alcanzando un mayor nivel cognoscitivo, tendemos mucho a analizar las cosas, a tener un punto crítico, a razonarlas. Y recordemos que las Escrituras no se razonan con lógica humana. Inclusive ahí nos los dice el Señor, que para el hombre natural las cosas que son del Espíritu, que es la palabra de Dios, le son locura. ¿Por qué? Porque se disciernen con el Espíritu. Entonces, un hombre racional no va a poder entender las Escrituras, no va a poder comprenderlas porque las quiere entender bajo un razonamiento lógico humano. Y las Escrituras es con la lógica de Dios, ¿sí? Es con la mente de Cristo. ¿Es con qué? Con el razonamiento del Espíritu Santo. Aquí no es con un razonamiento humano. Entonces, podemos ser muy estudiados cognitivamente hablando, pero que esto no sea un estorbo para que tú sigas creciendo
en el propósito de Dios. Lo que son las escrituras no es con una lógica humana como debemos nosotros estudiarla, como aquí también nos decía que la escritura la debemos de estar escudriñando, que debemos de estar meditando, profundizando en ella, pero al momento de decir que se debe de profundizar en ella, no es para que la analices con una lógica, no es para que lo analices con métodos científicos, no, es profundizar, pero a través de la ayuda y del discernimiento que te va a estar dando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es así como se debe de escudriñar, es así como se debe de comprender, de tal manera que todos nuestros conocimientos aquí adquiridos no son malos, son una herramienta para que nosotros nos desarrollemos aquí, pero que esto no sea lo que te impida el seguir creciendo y seguir desarrollándote en el Señor. El apóstol Pablo era un hombre muy, pero muy preparado, y él llegó a decir que todo lo que él sabía y todo el conocimiento y toda la preparación que él llegó a tener, dijo, lo tengo como basura. ¿Sí? ¿Por qué? Lo tengo como, para mí es como basura, pero con tal de adquirir y de tener en mí el conocimiento de Dios. Entonces, podemos tener nuestros conocimientos profesionales, pero que en ningún momento eso sea un impedimento para que nosotros podamos comprender lo que Dios habla a través de su palabra, porque ahí se nos revela y es a través de ella donde nosotros al entenderla vamos a ir siendo transformados a su imagen y semejanza. Amén. Bueno, prosigamos. Nos dice que las escrituras nos enseñan con diversos ejemplos la vida de hombres y mujeres que ocuparon lugares estratégicos en su época, pero que al descubrir la revelación del modelo a seguir por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el modelo a seguir, mis hermanos, sus vidas, ¿qué? Fueron transformadas. Y aquí nos habla precisamente del caso del apóstol Pablo, que en su momento antes de convertirse a Cristo, él se llamaba Saulo de Tarso. Y recordemos que Saulo de Tarso fue uno de los principales perseguidores de Cristo, de la iglesia. Él perseguía a todos los cristianos, los encarcelaba y bueno, hasta inclusive ordenaba matanzas de cristianos. Él perseguía a la iglesia. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y alguien podría decir, pero pues a Jesús nunca lo persiguió, perseguían a los discípulos, pues sí, pero era su iglesia y él es la cabeza de la iglesia. Por eso le dijo, ¿por qué me persigues? Pero fíjense lo hermoso del entendimiento y de la comprensión que tuvo Saulo respecto a nuestro Señor Jesucristo. De inmediato entendió y por haber entendido, reconoció que Jesús es el Señor, porque cuando Jesucristo se le aparece y él cae del caballo, porque el caballo obviamente se espantó, cuando cae Saulo de Tarso, ¿qué es lo que dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente el Señor, reconociendo que él era el Señor. ¿Y qué quieres que yo haga? Entendido, fíjense, entendido de que como Jesús era el Señor, era el que mandaba. Y él inmediatamente al entender que él era el Señor, por ser el Señor, él es el que manda, inmediatamente se puso a su disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Sometimiento, reconocimiento de autoridad. Y Saulo era del ejército, tenía un nivel elevadísimo, ¿sí? Sin embargo, él entendió que el que se le había presentado era mayor que él. Entendimiento. Y ese entendimiento produjo en él, miren,
una transformación de inmediato, porque él no se tardó años, ¿sí? Fue de inmediato que empezando desde que se cayó del caballo, entendió que Jesucristo era el Señor, lo reconoció, reconocimiento. Y de ahí, por el proceso que pasó, que eso fue en días, él se convirtió a Cristo, es decir, dejó su pasada manera de vivir, él dejó de andar persiguiendo a los cristianos y llegó a ser uno de los máximos exponentes o de los máximos evangelizadores. Tan es así que varias de las cartas de las Escrituras están escritas por el apóstol Pablo. Ya no fue Saulo de Tarso, ahora se volvió el apóstol, ¿sí? Pasó a ser no nada más un discípulo, sino que a tener ese ministerio de apóstol Pablo. ¿Pero por qué? Porque él comprendió, y al comprender de inmediato ejecutó, y al momento que estuvo ejecutando fue transformado en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma de hablar. ¿Por qué? Porque entendió, porque reconoció y porque ejecutó. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí, ¿sí? Lo vemos, lo que les estoy comentando, esto lo vemos en las Escrituras, según nos relata el libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 6. Ahí vemos la conversión de Saulo de Tarso, siendo perseguidor de la iglesia, se transformó en un discípulo de Cristo Jesús y posteriormente en apóstol, estableciendo nuevas iglesias y escribiendo varias cartas que hoy forman parte de las Sagradas Escrituras. Estableció y extendió el reino de Dios a través de su ejemplo y predicación. Fíjense qué hermoso. Estableció, ¿sí? El reino, estableció y extendió. No solamente lo estableció, sino que lo extendió. Fue abarcador, ¿sí? Del reino de Dios. ¿Pero por qué? Por el hecho de su estilo su estilo de vida. Aquí nos los dice. Fue un ejemplo, fue a través de su ejemplo y predicación. No nada más predicaba, no nada más hablaba, no solamente llevaba las buenas nuevas con su boca, con sus palabras, sino que ¿qué? Con su ejemplo. De tal manera que en su momento él llegó a decir, imítenme a mí, en pocas palabras, hagan como yo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Fíjense qué hermoso. Después de haber sido él el que perseguía a la iglesia, el que perseguía a cristianos, ¿sí? El que los encarcelaba, el que los laceraba, al conocer a Cristo, todo el cambio que hubo, ¿pero qué? Porque lo conoció, pero aparte lo comprendió. ¿Y cuál fue el impacto o la consecuencia de esa comprensión? Un total cambio y transformación en la vida de Saulo para apóstol Pablo, de tal manera que cualquiera que veía a Pablo podían ver también a nuestro Señor Jesucristo. Por eso él tenía, podría decirse, ese atrevimiento de decirle a todo aquel que le predicaba, véanme a mí. En pocas palabras, yo soy ejemplo y así como yo hago, así hagan ustedes. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba imitando, estaba haciendo igualmente que como Cristo hacía. De tal manera que los que él era el ejemplo, los demás lo veían, pues estaban viendo a Cristo. Y eso es a lo que hoy el Señor nos está hablando, a ti y a mí, que lo conozcamos, que comprendamos lo que su palabra dice para que haya esa transformación en nuestra manera de vivir, que haya una transformación en todo nuestro estilo de vida,
de tal manera que en su momento nosotros también podamos decirle a nuestra familia, a nuestros amigos, y como nos los ha estado diciendo el Señor a través de todas las enseñanzas, a todas las naciones, véanme a mí. ¿Por qué? Porque estamos con esa seguridad de que al verme a mí, están viendo a Cristo. Y digo a mí, pero es también a ti, mi hermano, mi hermana. Amén. Bueno, prosigamos. Dice que en los tiempos del apóstol Pablo, y cuando él dijo, imítenme a mí, eso lo vemos en 1 Corintios 11:1, en esos tiempos fue una osadía ofrecerse él mismo como modelo, como un modelo a seguir, pero él tenía la comprensión clara del llamado que el Señor le había hecho. Esto lo vemos en Hechos 9:15, cuando pasó que él se cayó del caballo, quedó también ciego y entonces el Espíritu de Dios le habla a un discípulo simple como tú, como yo, a Ananías, y le dice, ¿sabes qué? Ve y habla con Saulo de Tarso. Ananías no quería ir porque sabía que él mataba y maltrataba a los cristianos, pero un discípulo entendido también y obediente, porque aún con ese temor o con esas ideas, pues más que nada conocimiento que tenía de quién era Saulo, él recibió una orden y ya no cuestionó más, él agarró y fue y obedeció. Y aquí es donde el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es o sea, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso está en Hechos 9:15. Dice, esta comprensión provocó un desafío que lo llevó a obedecer, realizando como un mandato lo dicho por el Señor. Eso fue por parte del apóstol. El apóstol comprendió el llamado que le había hecho nuestro Señor Jesucristo, y como lo comprendió, como lo entendió, simplemente ¿qué fue? Pues obedeció y empezó a estar realizando todo lo que había dicho el Señor. Y que había dicho el Señor, que Él era un instrumento útil en su nombre para que llevara su presencia, o sea, la presencia de Cristo, a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Tú, hermana, tú, hermano, que me están escuchando, y me hablo a mí misma, ese llamado que le hicieron a Pablo, bueno, él tuvo un llamado especial, pero tú y yo también ya fuimos llamados por el Señor para ser salvos, pero también para que nosotros no nada más nos quedemos en ese proceso de salvación, sino que vayamos siendo transformados a su imagen y semejanza, porque su propósito es de que tú y yo tengamos su imagen, su carácter. Entonces entendamos eso. ¿Y qué? Pues a ejecutarlo como lo hizo Pablo. ¿Y qué hizo? Obedeció, ¿sí? Y entendió el mandato del Señor y se propuso y se desafió a hacer lo que el Señor había dicho para él. En las Escrituras podemos ver que Pablo pasó por muchas cosas, inclusive lo quisieron matar. Estuvo a punto de morir ahogado. Luego, después de eso, todavía lo apresan, lo meten hasta el fondo del calabozo, y todavía con los cespos, con todo eso pesado. Sí, en un calabozo, me imagino, o sea, ¿cómo son los calabozos? Todos húmedos, feos. Y aún así, ahí nos dicen las Escrituras que él no cesaba de orar, de dar gracias, y que empezaban a estar alabando al Señor, que se retumbaban esas alabanzas. Pregunto, ¿ustedes creen que es un tiempo bonito lo que pudo haber vivido
el apóstol Pablo en ese calabozo? Esas veces que lo quisieron matar, las veces que le dieron unas buenas tundas, porque esa vez que antes de meterlo al calabozo, primero se lo sonaron a él y ahorita no recuerdo el nombre de quien lo acompañaba. No, pasó por momentos muy difíciles, pero ni aún así, ni aún con eso, mis hermanos, él desistió, ni dejó de alabar al Señor. Ni dijo, no, pues, ¿cómo va a ser posible? Porque muchas veces eso lo decimos, mis hermanos. Ay, ahora que estoy en el Señor, y ahora que le estoy sirviendo, y ahora que hasta dicen que me porto bien, todo lo que me pasa, y ya quieren desistir, se desaniman. Y vemos un apóstol Pablo que pese que lo golpearon, que lo laceraron, que lo quisieron matar, que estuvo encarcelado, en ningún momento se quejó, ni dejó de alabar a Dios, ni dejó de predicar, porque aún en la cárcel estuvo predicando. De hecho, uno de los carceleros se convirtió a Jesucristo y fue salvo y también su casa. Entonces, mis hermanos, aquí vemos el Señor nos los está mostrando. Y ejemplo tenemos con nuestro Señor Jesucristo y también con el apóstol Pablo, que en ninguna de las circunstancias por las que pasó y por muy duras que fueron, nada lo hizo desistir, porque entendía el llamado que tenía, porque entendía el señorío y sobre todo por entender, obedecía lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho. Tú y yo fuimos llamados y tú y yo creo que no pasamos ni la mitad, ni una cuarta parte de lo que nuestro Señor Jesucristo y que el apóstol Pablo pasaron en su momento y sin embargo fueron obedientes. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Si podríamos decirnos, estamos todavía en una época más cómoda. Que nada nos separe del amor de Cristo, que nada nos separe del amor de Dios y que no importa las circunstancias, nosotros nos mantengamos firmes. Pero por eso es importante leer, conocer y entender la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a mantener fortalecidos, que no claudiquemos, que nos mantengamos, y eso es lo que va a hacer que vaya habiendo transformación en nosotros y que nuestra fe se siga desarrollando y creciendo. Amén. Bueno, ahora veamos, mis hermanos, los riesgos o peligros de no comprender claramente, ¿qué? Pues la palabra de Dios o lo que Dios nos dice, ¿sí? Uno de los riesgos es la cautividad. En pocas palabras, que estamos presos, ¿sí? Que no tenemos libertad. Entonces, uno de los riesgos por no comprender es el que nosotros nos encontremos cautivos. Dice que la palabra establece que hay cautividad por falta de conocimiento. Dice que ignorar o negarse a entender y comprender lo dicho por el Señor trae como consecuencia un atraso o en el establecimiento. Trae como consecuencia un atraso en el establecimiento del reino en la vida tanto personal y también obstaculiza la ejecución de los mandatos. Esto lo vemos en Isaías 5:13. Si ustedes tienen las escrituras, se supone que las deben de tener ahí, mis hermanos. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Isaías 5:13. Entonces lo voy a leer en esta versión que les digo que es Nueva Versión Internacional y nos dice: por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles parecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. Fíjense, por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios,
vamos a padecer consecuencias. En este caso, vemos que el pueblo iba a perecer, iba a estar, en pocas palabras, en esclavitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Y el no comprenderlo, el no conocerlo, eso es lo que nos va a traer en un momento dado, el que nosotros no estemos creciendo, va a haber un atraso en nuestro desarrollo en el Señor. Y ese atraso se puede traducir en muchas cosas, sobre todo lo que vivimos muy cotidianamente. ¿Verdad que todos enfrentamos situaciones difíciles o algún momento de angustia, ya sea pequeña o grande? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay veces que perecemos, y lo que había comentado anteriormente, de hecho claudicamos en la vida en el Señor. ¿Por qué? Porque nos desesperamos, porque pensamos que Él no nos ha escuchado, porque pensamos que Él ya nos abandonó, que Él ya no se está fijando en nosotros, que nos dejó a nuestra suerte, que no está viendo lo que estamos pasando, que no está teniendo compasión, que no se da cuenta que me está doliendo, que no se da cuenta que estoy desesperado, que no se da cuenta que tengo hambre, frío, muchas cosas. Y sin embargo no es así. Cuando nosotros le conocemos, vamos a saber que vamos a estar pasando por tribulaciones, y puede ser una tribulación muy fuerte, pero que ahí está Dios, y que en medio de eso, ahí está Dios, y que Él me va a sacar adelante, que Él me va a estar fortaleciendo, pero que va a ser a los tiempos de Él. Pero también con el conocimiento, mis hermanos, de que Él va a hacer la parte que le corresponde, pero hay otra que te corresponde a ti y que me corresponde a mí. Y la parte que a cada uno nos toca, nadie más la va a hacer, inclusive ni siquiera Dios. Porque es a través de esos procesos que Dios te quiere ir perfeccionando. ¿Para qué? Para que quites de tu vida lo que debas de quitar, llámese cosas, llámese personas, llámese circunstancias, llámese cuestiones de carácter, y para que pongas en ti lo que debes estar teniendo de parte de Dios. Entonces, es por ello que es importante conocerlo, para que nosotros podamos no estar cautivos. Porque si no le conocemos, siempre vamos a estar prisioneros del temor, prisioneros de la amargura, prisioneros de la incertidumbre, prisioneros del estrés, prisioneros de la inconformidad, de la enfermedad, de tantas cosas. ¿Pero por qué? Porque no le conozco. Fíjense qué hermoso, cómo el conocerlo nos da paz, cómo el conocerlo nos da fe, cómo el conocerlo nos da esperanza, cómo el conocerlo nos trae consuelo. Amén, mis hermanos. Bueno, el punto número 2, o la letra B, nos dice que otro de los riesgos que podemos tener es una falta de desarrollo. Al no entender claramente, por eso dice claramente, lo que el Señor quiere según su soberana voluntad, se vivirá desperdiciando las oportunidades de crecer integralmente, y lo peor, aún haciendo cada uno su propia voluntad. Vayamos viendo cómo el Señor nos va llevando de nivel. Primero nos dice, ¿sabes qué? El riesgo es una cautividad por no conocerle. No lo conozco, pues soy prisionera de muchas cosas. Ahora bien, puedo conocerlo, pero a lo mejor lo conozco, pero lo medio entiendo, porque nos dice que al no entender claramente
Al decir claramente es de que no me queda lugar a duda, que lo tengo pero bien ubicado, lo tengo bien entendido, no hay algo que me pueda perturbar porque todo está perfectamente entendido. Entonces, al no entenderlo claramente, nos dice aquí que ¿qué es lo que va a pasar? No voy a entender lo que su soberana voluntad quiere. Muchas veces decimos, bueno, pero es que si es bueno, ¿por qué me manda esto? No que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Claro que sí. No porque tú lo pienses que no es así, es que Dios no es así su voluntad. No, claro que sí. Pero precisamente por no conocerle, por no entenderle, mejor dicho, no entenderle claramente lo que el Señor quiere, por eso es de que no puedes entender su soberana voluntad. A lo mejor en la soberanía del Señor le da la gana, discúlpenme que les hable de esa manera, es para darme a entender, porque Él es soberano. Si Él es soberano, Él hace lo que quiere. Y entonces, como Él quiere, le da a Connie y le manda una enfermedad. Y yo me molesto, me desilusiono y tengo muchas otras actitudes que no son conforme al diseño de Dios. ¿Por qué? Porque no le he entendido claramente lo que Él quiere en su soberanía. Y a lo mejor con esa enfermedad lo que Él quiere es de que yo le conozca precisamente más. Él me quiere llevar a otro nivel de fe porque Él dice que, su palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados. No dice que vamos a sanar, dice hemos sido sanados. O sea, ya todos somos sanos porque Él en la cruz del Calvario ahí dejó las enfermedades. Pero entonces yo no lo he vivido y Él quiere que yo lo viva, que yo crea en esa palabra y la haga mía. Él quiere llevarme a un mayor grado de fe. Pero obviamente si yo no entiendo claramente lo que el Señor quiere en su soberana voluntad, simplemente yo no me voy a desarrollar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como no lo entiendo claramente, me entristezco, me pongo brava y digo, ya no voy a seguir al Señor. Ya mejor no leo las escrituras, o tan es así, ahora sí renuncio a mi vida en Cristo. O sí sigo, pero pues ahí medio sigo, porque finalmente pues Él como que me medio hace caso, ¿no, mis hermanos? Y esas actitudes van a traer una falta de desarrollo. Cuando Él en medio de esas circunstancias, si te la está enviando, es precisamente porque quiere tu crecimiento. Y a lo mejor, y no es a lo mejor, es así, muchas veces nosotros mismos somos los que nos estancamos y es el Señor el que nos envía ciertas cosas precisamente para que salgamos de esa zona de confort, porque dice, ya no es hora, ya no es tiempo de que tú estés en ese nivel, es para que tú estés en otro nivel. Por lo tanto, ahí va, pero es entendiéndolo claramente. Amén. Bueno, por último, el último punto es el pecado de la desobediencia. Obviamente, nosotros, otro de los riesgos o los peligros por no comprender claramente, también es el pecado de la desobediencia. Dice que existe una diferencia entre ignorar o desconocer la voluntad de Dios y conocerla sin obedecer a lo establecido en su palabra. Hoy en día es triste ver a muchos que han dejado de ser ignorantes para convertirse en desobedientes, dejando de hacer los mandatos del Señor. Eso lo encontramos en Santiago 4:17. ¿Qué pasa? Muchas veces sí sé lo que dice el Señor en su palabra. No lo desconozco, sí lo conozco. Sin embargo, simplemente
no quiero obedecer. Y muchas veces, mis hermanos, si no obedezco, es también porque no he entendido claramente. Porque cuando yo entiendo claramente la voluntad del Padre, cuando yo entiendo claramente lo que Él me dice en su palabra, mis hermanos, en automático es uno obediente, porque ese entendimiento es aquí en el corazón, y el corazón simplemente es de donde emana la vida, dice la Escritura. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida, de aquí emanan las buenas y las malas intenciones, y eso es lo que luego sube a nuestra mente. Por eso es tan importante, ¿sí?, el conocer y el entender su palabra, porque cuando yo la entiendo, Cristo se encarna, se mete aquí en mi corazón, de tal manera que cuando yo entiendo lo que Él dice, ya de una forma natural en nosotros es estarle obedeciendo porque queremos agradarle. Y el hecho de no hacer como Él dice, la verdad nos incomoda. Ya eso ya no está en nuestra vida, nos da como que cierta repulsión. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es pecado. Y eso también lo encontramos en Santiago. Aquí nos dice Santiago 4:17. Ustedes tienen ahí la escritura. Santiago 4:17 nos dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Es Santiago 4:17. Con razón decía, no me suena esto. Es así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Eso es pecado. Si tú ya sabes lo que el Señor te ha dicho y no lo haces, eso es pecado. Entonces, eso es otro de los riesgos que podemos caer en caso de que no entendamos claramente. Y ahora vamos a ver los beneficios, por último, de comprender claramente la palabra del Señor. Nos dice que nos trae libertad. El entendimiento de la palabra dice que nos trae liberación. La palabra nos liberta. La B nos va a traer sabiduría. Comprender la silenciosa obra de Dios nos hace sabios. Esto lo vemos en Salmos 51:6. Y por último, nos va a traer como beneficio crecimiento, evidencia de un buen desarrollo. Eso lo vemos en Colosenses 1:10, y ustedes ya ahí en sus hogares pueden leer estos versículos, y ahí vemos el ejemplo de lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, los beneficios de comprender claramente la palabra de Dios nos va a traer libertad, nos va a traer sabiduría y nos va a traer crecimiento, es decir, un desarrollo en nosotros, pero no cualquier desarrollo, sino que se está desarrollando, está creciendo Cristo en nosotros. Amén, mis hermanos. Pues bueno, esa es la lección número 24. Pasamos a las directrices y nos dice que debemos recordar que la voluntad de Dios es que lleguemos a la comprensión de nuestro llamado. La otra directriz es que nos esforcemos por escudriñar, comprender y entender correctamente las Sagradas Escrituras. Y ahorita ahí que el Espíritu de Dios nos redarguya, ¿qué tanto vamos a las Escrituras? Y no con esto quiere decir que sea un maratón y que se tengan que leer, me voy a poner el propósito de en este año terminar de leer toda la Escritura. No, porque no es así, porque es Dios hablándonos, porque es su palabra. Entonces tal vez nada más veas 2 versículos, mi hermano, mi hermana,
pero que esos 2 versículos, que es lo que Dios está hablando a tu vida, que lo entiendas. ¿Para qué? Para que lo pongas por obra y así Cristo sea formado día con día en tu vida. Amén. Y por último dice que nos propongamos a obedecer y ejecutar los principios y mandatos establecidos por Dios. Amén. Pues esas son nuestras directrices. Y bueno, vamos ya por último y rápidamente a nuestra evaluación. Y ya están las preguntas y ya contestemos la letra que corresponda a la respuesta correcta, ¿sí? Dice que es la facultad o capacidad para entender las cosas, pues la letra B, ¿verdad? Comprensión. Segunda pregunta, ¿la comprensión como principio la comprensión como principio puede producir en tu vida qué, mis hermanos? La A, fe. Pregunta 3, ¿dónde nace el modelo a seguir que Dios estableció? La C, en las Sagradas Escrituras. 4, ¿qué produce la falta de conocimiento? ¿Sí recuerdan de eso? Sí, ¿verdad? C, cautividad. No obedecer la voluntad de Dios nos convierte en ¿qué, mis hermanos? B, en desobedientes. Amén. Y bueno, pues con eso damos por concluida nuestra lección y también nuestro manual número 2. Empezaremos a ver en breve nuestro manual número 3 y ya antes del manual número 3 con posterioridad vamos a estar viendo la conclusión de este manual y lo que Dios ya demanda de nosotros al ver ya cursado este manual, todo lo que ya se tiene que estar viendo en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Bueno, oremos para quedar despedidos. Padre bendito, y te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque definitivamente eres un Dios bueno, un Dios lleno de amor y de misericordia para con nosotros, tus hijos, porque nos hablas a tiempo, Padre, y eres un Dios que hablas con toda claridad. Hablas con determinación, pero también con amor. Gracias porque a través de tu palabra nos vas transformando, pero también, Señor, nos dices claramente lo que tú ya demandas de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú no te quedas con nada y te revelas a nosotros de una manera tan clara, tan fiel, tan real, que es imposible decir que no te conocemos, Señor. Y hoy, Padre bendito, te pedimos perdón, porque aún sabiendo hacer lo bueno, a veces no lo hacemos y con eso hemos caído en pecado, Señor, en desobediencia a ti. Padre, hoy te pedimos perdón, pero nos volvemos a ti con un corazón enteramente arrepentido, Señor. Y a partir de hoy y a partir de esta lección también, Señor, estaremos poniendo por obra todo lo que tú has hablado, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, porque eres tú el que estará redarguyendo nuestros corazones y haciéndonos recordar todo lo que el Padre ha hablado para que nosotros lo estemos ejecutando y a través de nuestra vida el mundo pueda ver que Cristo es el Señor y que es el que vive y el que reina en nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Hoy bendigo la vida de mis hermanos, bendigo la vida de sus familias y gracias, Padre, porque eres tú el que nos has estado guardando, también nos has estado proveyendo y hemos estado viendo tu amor, tu fidelidad, tu misericordia en todo tiempo. Gracias, Padre. Hoy recibe toda la honra y toda la gloria por quien eres tú, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hasta luego, mis hermanos. Que estén muy bien.